Bueno, vamos a empezar entonces por los predicados, ¿les parece? Sí. Primero, repasemos. El de tiempo compuesto es el que conocemos todos. Un predicado de tiempo compuesto es el predicado que está formado por algo que parece que son dos palabras, pero en realidad constituye un solo bloque. Porque, por ejemplo, yo digo, María ha comprado un cuaderno, ahí tengo el predicado ha comprado. Parece que fueran dos palabras, pero lo tengo que interpretar como una sola, porque es el verbo comprar, nada más que en este caso está en pretérito perfecto del modo indicativo. Es decir, ¿qué es lo que pasa con el predicado de tiempo compuesto? Recibe un auxiliar y el verbo que conocemos como comprar aparece en participio. Ha comprado. Entonces lo diferenciamos auxiliar y participio. No tenemos mayores cosas que analizar ahí, solamente poder identificar el auxiliar y el participio. En el de tiempo compuesto, que es el que menos nos va a importar, porque por un lado ya sabemos los tiempos verbales, ya sabemos que esas formas aparecen siempre en los tiempos compuestos, entonces no nos importa demasiado. Fíjense que el predicado de tiempo compuesto, lo que tenemos que tener en cuenta fundamentalmente es el hecho de que ese predicado puede aparecer en relación con otros tipos de conformación de predicado complejo, y que cuando nosotros dudemos, pero ver, acá hay un predicado de tiempo compuesto, pero por ejemplo también hay una pasiva común. Entonces, ¿cómo hago para poner los dos? Bueno, en realidad tengo que considerar uno de los dos que es más importante, y ya sabemos que el menos importante, ¿cuál va a ser? El de tiempo compuesto, porque ese solamente está dando el tiempo verbal, nada más, no afecta a la estructura. En cambio, si tengo un predicado pasivo, me está afectando completamente la estructura, porque quiere decir que tengo una oración al revés con un pasivo. Entonces tengo que ir primero al predicado pasivo, y después dentro de él puedo llegar a encontrar en una parte el predicado de tiempo compuesto. Así que ahí lo dejamos al de tiempo compuesto. Ustedes me van diciendo hasta dónde hacemos el corte para que después no sea tan pesado. Claro, que el archivo no sea pesado para compartir. Pasemos a las formas pasivas. Recuerden, las formas pasivas consistían siempre en colocar una oración al revés. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos pensar que si la oración es pasiva, supone que existe una activa antes. ¿Y cómo definíamos la oración activa? Es una oración común y corriente que tiene sintagma nominal, tiene un verbo y un complemento directo. Entonces, en una oración activa común, como por ejemplo, Juan compró 5 manzanas, una oración activa con complemento directo, a esa oración nosotros le podemos hacer una transformación y hacer que el sujeto de la oración no sea Juan, sino que el sujeto sea el objeto, lo que es el complemento directo. Entonces, en la nueva oración, 5 manzanas fueron compradas por Juan. Entonces ahí vemos en la estructura de la pasiva común, 5 manzanas fueron compradas por Juan. El predicado ahí es fueron compradas, y es un predicado que está armado por dos palabras, fueron compradas. Ahora bien, esas dos palabras, fueron compradas, ¿a qué categorías pertenecen? Si nosotros pensamos en esa pasiva común, con fueron compradas, vemos que tenemos el verbo ser en fueron, y por otro lado, compradas, aunque no lo parezca, es un participio. Solo que a través de una particularidad que tiene el español, ese participio que todos conocemos como lo terminado en adoído, ese participio concuerda con el nuevo sujeto, porque el sujeto era Juan y ahora ya no es más Juan, ahora el sujeto son las manzanas. Entonces, compradas está concordando con manzanas, por eso está terminado, aparece con la terminación morfológica del femenino y plural que corresponde a manzanas. ¿Ese era el participio concordado? Esto es el participio concordado. El participio concordado, entonces,
participio concordado es el participio común, el adoído que todos conocemos, solo que va a tener una flexión de género y número para ponerse en relación con el sujeto, con el nuevo sujeto que le hemos dado a la oración. Porque el sujeto ya no es el sujeto lógico que esperaríamos todos. El sujeto es Juan y el objeto son las manzanas. Sino que ahora el objeto asumió la posición del sujeto. Ese nuevo sujeto gramatical, ahora en una pasiva común, concuerda. Esa concordancia entonces aparece en el participio. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta para no confundir este participio concordado, no confundir con un adjetivo. No lo confundamos con un adjetivo porque queda muy parecido a un adjetivo. Fíjense que yo digo, por ejemplo, pintadas. Y pintadas, si yo lo miro así aislado, ¿qué pienso? Eso es un adjetivo. Claro, de cómo están las paredes. Claro, cómo están las paredes pintadas, no estas, otras. Pintadas. Ahora, si la oración decía las paredes fueron pintadas por los pintores, entonces fueron pintadas, lo tengo que reinterpretar. Ahí me doy cuenta de que eso no es un adjetivo. Está formando una frase que indica que es una pasiva por el verbo ser con fueron pintadas. Acá, si yo lo llego a confundir con un adjetivo, la J para el otro lado, si yo lo llego a confundir con un adjetivo, voy a tener problemas porque después puedo llegar a interpretar que este es un verbo copulativo y este es el complemento predicativo. Y ahí ya cayeron todos al pozo, directamente y sin escalas. Entonces, tenemos que asegurarnos bien de que sea una estructura en pasiva. La primera recomendación que yo les diría tener en cuenta para saber que es una pasiva es poder reponer la activa. Y si reponemos la activa estamos seguros de que es una pasiva y podemos seguir avanzando sin problemas. Si no podemos reponer una activa, entonces bueno, no, esto era cualquier otra cosa menos una pasiva común. Entonces, si las 5 manzanas fueron compradas por Juan, tengo que reponer en mi cabeza la activa. Juan compró 5 manzanas, de acá derivó esta pasiva. Tengo que asegurarme de dónde viene para saber exactamente que eso es una pasiva. Y por otro lado, también consideramos qué es lo que va a pasar con estas transformaciones. En este caso no era un adjetivo, sino que era un participio concordado. Supongamos que acá tengo el verbo pintará. Pintará en una activa. Por ejemplo, Juan pintará la pared. Juan pintará la pared. Bien. Una oración activa que la puedo llevar a pasiva. Me va a quedar la pared será pintada por Juan. Bien. Porque cuando nosotros transformamos a la pasiva común, vamos a considerar dos cosas. Una, ¿cuál es el verbo que se involucra acá? Que es el verbo pintar, es el verbo que nosotros llevamos a la grilla. Pero por otro lado, también consideramos tiempo y modo. Entonces, pintará, ¿en qué tiempo y modo está? Futuro imperfecto del modo indicativo. Bien, porque este tiempo y modo van a pasar a ser el tiempo y modo del verbo ser. Por eso nos queda la pared será pintada. Porque acá el verbo que va a pasar al participio, el verbo en el participio del participio de pintar es pintado. Solo que acá se va a poner de acuerdo con el nuevo sujeto. La pared será pintada. Claro, porque es femenino. Claro, y el verbo ha sido despojado del tiempo y el modo, porque fue al participio directamente. Es decir, lo vistieron de participio, quedó allá al fondo, listo, ahora no tiene más tiempo, no tiene más modo. ¿Quién se pone el traje del tiempo y el traje del modo? El verbo ser. Entonces ahí se forma esta conformación de pasiva común o perifrástica. ¿Por qué perifrástica? Porque está formada por una frase. Será pintada
es toda una frase que equivale a una situación determinada del verbo pintar, solo que en pasiva. O sea que es una pasiva que se construye como una frase. Una frase que mínimamente, fíjense, involucra a dos formas verbales. Una del verbo ser, que asume tiempo y modo, y otra el participio. Y si nosotros vemos entonces la transformación que hubo de sujeto, verbo, el objeto, que era el complemento directo, el objeto, el complemento directo, pasa a ser el sujeto. Ya vimos las transformaciones que van a pasar en el campo del verbo. El verbo pasa a ser participio concordado, tiempo y modo pasan al verbo ser. Y lo que originalmente era el sujeto, lo que tenía cara de sujeto, que era Juan, que era sujeto de todos los puntos de vista, era sujeto hasta humano. Entonces, ese sujeto original queda como en una forma periférica de la oración por Juan. Y por eso es que consideramos que ese sujeto, que va a formar siempre una estructura que termina diciendo por fulano, esto que aparece al final, introducido con por, que es una preposición vacía, en este caso, porque por como preposición, ustedes saben, las preposiciones tienen significado. Por quiere decir a través de, por ejemplo. Fue por el bosque, quiere decir que fue a través del bosque. Pero acá no quiere decir que fue atravesando a Juan, que la pared fue pintada, por ejemplo. No tiene nada que ver con eso, no tiene significado ese por. Y acá tomamos en cuenta lo siguiente. Para esta estructura, que va al final, ¿por qué normalmente nosotros la colocamos al final? Porque el procedimiento de la pasiva tiene que ver con desalojar al protagonista de la situación, sacarlo del primer plano en el que está como sujeto y colocarlo allá, al fondo, disimulándolo si es posible. Es más, fíjense que alguien podría llegar a decir, supongamos, el vidrio fue roto. El vidrio fue roto. Puedo no decir más nada. A ese sujeto verdadero, al que yo lo esperaba como sujeto, el protagonista de romper, el que rompió el vidrio, no lo veo en la oración. Es más, puede ser que el hablante ni siquiera lo diga, que no diga la estructura con por, porque como ya era un mecanismo de lenguaje utilizado para disimular el protagonismo de una entidad determinada, entonces por eso nosotros los hablantes tendemos a colocarlo al final o a no decirlo directamente. Fíjense que en una de esas nosotros nos encontramos con el ejemplo clásico que yo les doy siempre, el de Macarena rompió el vidrio. Bueno, el vidrio fue roto por Macarena. Claro. Despacito lo digo, cosa de... El vidrio. El vidrio, ahí está en primer plano y yo te estaba hablando del vidrio. ¿Qué Macarena? Yo no dije Macarena. Si es posible no lo digo tampoco. Entonces, estoy dando vuelta a la situación con cierto propósito. Esa función, que fíjense que acá esto de dónde deriva. Deriva de aquel sujeto original. Recuerden, puede aparecer o no esto dentro de la oración en pasiva. O sea que no se tienen que hacer mayores problemas cuando no aparezca, porque lo lógico es que lo disimule, claro, el hablante, que no lo diga. Ahora, para colocar el nombre a esta función, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Tradicionalmente esto era conocido como el complemento agente, que en general vieron que en las gramáticas más tradicionales, que siempre se busca reconocer las cosas por la forma que tienen nada más, sin razonar sobre por qué tienen esa forma, qué significados se están organizando a través de eso. Entonces, en general tendía a reconocerse como ¿por quién? Entonces, la casa fue construida por los albañiles. ¿Por quién? Por los albañiles. Empieza con por, tiene después una persona, claro, es el complemento agente. Bien, ahora todo eso descansaba en una noción una definición antigua
que tradicionalmente daba la Real Academia Española para definir el sujeto, que ya no existe más, porque la Real Academia Española ya no define más el sujeto de esa manera. Vieron que en general siempre se ha tendido a identificar en exceso ciertas categorías léxicas, por ejemplo. Si le preguntamos a una persona que haya ido a la escuela qué es un sustantivo, y es probable que nos diga lo que se puede ver y tocar. Claro. Muy en exceso, porque por ejemplo nosotros decimos esperanza y nadie va a ver y tocar ninguna esperanza. O sea que estamos perdidos del carácter del sustantivo para la esperanza. Por otro lado, el verbo. ¿Qué es el verbo? La mayoría nos respondería, el verbo es una acción. Pero sabemos también que los verbos no siempre son acciones. Los verbos, muchos verbos suelen ser acciones. Cuando un verbo es una acción, el que realiza la acción se llama agente. El agente es el que realiza una acción. Entonces, por ejemplo, fabricar. Quien fabrica es el agente del verbo fabricar. Ahora, si yo digo, Juan sentía una profunda tristeza, el verbo es sentía. ¿Y qué hacía Juan? No puedo responder sentía, pobre Juan. Él no estaba así. ¿Qué hace Juan los viernes a las 4 de la tarde? Siente tristeza todos los viernes a las 4 de la tarde. Claro. Ah, qué bien. ¿Y hasta qué hora? Hasta las 4:20 más o menos. Es decir, no hace nada. Y por otro lado, el agente, que es en realidad un rol temático, de los roles temáticos que nosotros todavía no hemos visto. El agente como rol temático es un rol que está relacionado con el significado del verbo. ¿Qué quiere decir el agente? El que actúa, el que realiza voluntariamente una acción. Si yo acepto eso, entonces que el agente es el que hace la acción, y creo que sentía una profunda tristeza, creo que es una acción, cuando ya sabemos que no lo es porque no hace nada. Y si yo considero que el agente de sentir profunda tristeza es Juan, quiere decir que Juan voluntariamente lo que hace es sentir tristeza. Y ese carácter de hacerlo voluntariamente es lo que a mí me permite pensar que lo puede hacer todos los viernes a las 4 de la tarde. Porque, por ejemplo, todos los viernes a las 4 de la tarde estudia, corre alrededor de la plaza, hace acciones, pero pobre Juan, él no quería sentir una profunda tristeza. Entonces no es agente. Esta denominación de complemento agente viene de esa vieja concepción, ya muy antigua, que ya está sepultada por el tiempo y el olvido, que es la de que todos los verbos son acciones y el que cumple la acción es el agente. Porque ya todos sabemos que no todos los verbos son acciones. Si yo digo, Daniela entristeció de repente, entonces no puedo decir, ¿y qué hizo Daniela en ese momento? Entristeció. O sea, y el agente de entristecer fue Daniela, porque ella quiso entristecer. Ella dijo, me voy a entristecer porque tengo ganas de entristecerme esta tarde. Es hermoso entristecerse en una tarde como esta. Entonces me entristezco y listo. Entonces no puede ser agente. Es otro rol temático. Si yo digo Daniela entristeció, en realidad Daniela es el paciente, porque sufrió un proceso interno. De Daniela no triste a Daniela triste. Claro. O sea que ella lo padece a eso, no lo hizo a propósito, no puede ser agente voluntaria. El agente siempre actúa voluntariamente. La definición así de agente es el que actúa voluntariamente al realizar una acción. Y el paciente es el que sufre un proceso que va de un estado a otro. Si Daniela entristeció, no estaba triste y se puso triste. Daniela no triste a Daniela triste. Padece el proceso. Y si dice, por ejemplo, sentía una profunda tristeza, por ejemplo, Araceli sentía una profunda tristeza, hoy parece que hay oraciones depresivas hasta ahora. Araceli sentía una profunda tristeza. En ese caso, Araceli es experimentante, porque ella experimenta la tristeza, experimenta un estado emocional, en este caso, de sentir algo, pero tampoco es agente.
Entonces, fíjense que esta denominación, la vieja denominación de complemento agente, es equivocada porque el sujeto de la oración no necesariamente era agente. El sujeto de la oración, Araceli sentía una profunda tristeza, es Araceli y no es agente. Si yo digo, Brian cruzó la calle, Brian es agente. Pero Araceli era experimentante, sin embargo los dos son sujetos. Y si digo, Daniela entristeció de repente, no es ni agente ni experimentante, sino que es paciente de un proceso que la llevó de un estado a otro, que la llevó a un cambio de estado. Entonces, el sujeto como función sintáctica siempre fue sujeto. Claro. Tanto Brian como Daniela como Araceli fueron todos sujetos. Sin embargo, cambió el rol temático que cada uno de esos sujetos cumplía dentro de la oración. Entonces, fíjense que si nosotros le vamos a poner nombre a esta función sintáctica, y ya sabemos que si el sujeto no puede ser agente, esto era antiguamente, si el verbo siempre es acción, porque no se habían dado cuenta todavía que no siempre era acción. Entonces, si siempre es acción, el rol temático que cumple esa acción es el agente. Entonces, este es un complemento que desarrolla el agente dentro de la pasiva. Sí, pero agente era Brian cuando cruzó la calle. La calle fue cruzada por Brian. Pero si yo, el sujeto que voy a colocar acá en por bla bla bla, a ese sujeto originalmente no era un agente, ¿qué hago? ¿Le voy a poner complemento experimentante? ¿Complemento paciente? Va a cambiar de nombre la función según cuál haya sido el rol temático que tenía originalmente el sujeto. Hay otro rol temático que es el beneficiario, que puede ser positivo o negativo. Vamos a hacer un cortecito porque Bien. es muy largo.